Hay que ser honestos. Todos hemos tenido preguntas donde simplemente nos cuestionamos absolutamente todo. No queremos hacer esas preguntas tan incómodas, las cuales desde nuestro punto de vista parecen simples, tontas, que ni siquiera valen la pena preguntar. Y esto a veces viene desde el miedo a que los demás nos vean vulnerables o simplemente por el hecho de que podamos vernos tontos. Y la realidad es que vivimos en un mundo roto, donde vamos a pasar por momentos difíciles, donde simplemente nos vamos a cuestionar absolutamente todo. Nos vamos a cuestionar la bondad de Dios, si de verdad nos ama, si la Biblia es real o incluso si Dios mismo es real. Recuerdo cuando me empecé a tomar mi fe intencionalmente. Simplemente yo era una persona que cuestionaba absolutamente todo. No sabía si lo que yo había creído toda mi vida era lo correcto o por otro lado si lo que estaba aprendiendo, a pesar de que había momentos que eran incómodos, sí, esa podría ser la verdad. Cosas que básicamente yo había estado creyendo toda mi vida comenzaron a ser cuestionadas. Pero sí recuerdo que durante mi caminar cristiano como nuevo en la fe, hubo muchísimos momentos donde sí me quedé callado por miedo al qué dirán, por miedo al verme vulnerable y simplemente no hice esas preguntas que eran necesarias. Y lo entiendo, nosotros queremos pretender que todo está absolutamente bien, que no tenemos dudas, pero la realidad es que hay que hacer esas preguntas que aunque sean incómodas, tienen que hacerse. Y algo que quiero que te quede claro es que porque tú no entiendas algo, eso no significa que no es real. El propósito de pasar por preguntas así es para construir una fe más fuerte y más profunda. Y hoy vamos a responder la pregunta si está mal de verdad tener dudas sobre nuestra fe. Y la respuesta es que no. De hecho, en la Biblia hubo muchísimos personajes donde pasaron por momentos que simplemente se cuestionaron todo, incluso cuestionaron a Dios. Si nos ponemos a pensar el caso de Moisés, imagínense cuando Dios le dijo que iba a liberar a su pueblo, el mismo Moisés dudó de sí mismo. Él pensaba que no era una persona con la habilidad de poder llevar a cabo algo así. Por otro lado, el profeta Elías, cuando estaba siendo perseguido por su vida y comenzó a cuestionar el plan de Dios. O por otro lado, la historia de Job, que cuando lo empezó a perder absolutamente todo, su familia, su salud, comenzó a preguntarse, Dios, ¿por qué dejarías pasar algo así? Y es normal experimentar dudas. Nosotros, siendo humanos imperfectos, nos ponemos a cuestionar a un ser tan superior a nosotros, el cual es santo, santo, santo y perfecto. ¿Cómo Él dejaría que simplemente pasemos por cosas así? Y esto hasta cierto punto es normal, pero no porque sea normal significa que lo vamos a pasar por alto o lo vamos a ignorar. Debemos de considerar muchos factores que uno enfrenta al estar batallando con este tipo de preguntas. Y quiero mostrarte dos historias en la Biblia donde podemos ver dos tipos diferentes de dudas. Y nos vamos a estar enfocando en dos discípulos, uno es Pedro y el otro es Tomás, los cuales son dos personas muy diferentes. La primera es la duda emocional o la que está basada en nuestras emociones. Y si nos ponemos a pensar, Pedro era un discípulo sumamente emocional. Absolutamente muchas de las decisiones que hacía venían y estaban basadas desde sus emociones. Él estaba o enojado, o feliz, o alegre, o triste. Y el contexto es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Recién después de que Jesús hizo el gran milagro de alimentar a los 5,000, tan solo con 2 peces y un poco de pan, le dice a sus discípulos que vayan a un bote y que crucen el mar de Galilea. Para los que conocen esta historia, saben que las cosas no salieron bien. En resumen, los discípulos se enfrentan a una tormenta, en un momento tan oscuro donde comenzó a salir el miedo de sí mismos. Y en medio de la oscuridad vieron a una figura y sintieron pánico, pensaron que era un fantasma, pero era el mismo Jesús, el cual les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y a esto Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó, Señor,
sálvame. Al instante, Jesús le extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 28, 31. Incluso el mismo Jesús, hay varios historiadores, ¿no?, que muestran el concepto de la forma en la que lo dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? Te faltó tan poco, Pedro. Y la realidad es que las dudas de Pedro venían desde sus sentimientos. Pedro acababa de ver cosas extraordinarias. Acababa de ver a Jesús alimentar a más de 5,000 personas. El error de Pedro fue poner su fe en algo más que no era Jesús. Más fe en el poder de la situación que en el poder de aquel que lo había traído a ella. Se preocupó más por las olas y por lo que el viento eran capaces que de confiar en aquel tan diferente a él y de lo que él podría ser. Puso su fe en sus sentimientos y por eso comenzó a hundirse. Y esto aplica perfecto en nuestras vidas. Al pasar por situaciones y momentos tan difíciles que nos duelen, nos cansa el miedo, ansiedad, las cosas no salen como esperábamos, nos enojamos y nos frustramos. Comenzamos a tener dudas. Si Dios de verdad me amas, ¿por qué estás permitiendo que pase esto? O por otro lado, Dios, ¿acaso te importa cómo me siento? Nos preocupamos más por la situación que por aquel que nos permitió estar en ella. Es más fácil tener miedo y aferrarnos a las situaciones difíciles que enfocarnos en la razón por la cual Dios nos puso ahí. La realidad es que si ponemos nuestra fe en nuestros sentimientos, nos vamos a hundir en ellos. Ellos pueden nublar nuestro juicio sobre quién es Dios y el poder que Él tiene de lograr cosas extraordinarias. Y no me tomen a mal, esto no significa que nuestros sentimientos no valen o que debemos de ser seres sin emociones. Pero la clave está en que no dejes que tus sentimientos sean la fundación sobre donde estás construyendo tu fe. Vamos a enfocarnos en la duda lógica. Por otro lado, Tomás, un tipo sumamente lógico que se enfoca en la evidencia, en lo que él sabe que es verdad, en los hechos que nunca fallan. Y el contexto es que en Juan 20, una vez que Jesús fue crucificado y ya se había comenzado a aparecer a distintos grupos de personas, en los cuales no estaba Tomás, los discípulos, cuando vieron a Tomás, le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Tomás se enfocaba en los hechos, en lo que ya conocía. Él sabía que los muertos no se resucitaban y comenzaban a aparecérsele a las personas. De hecho, sí, ponte en los zapatos de Tomás. Después de 3 años de haber estado con Jesús, 3 años de ministerio básicamente perdidos, él vio cómo asesinaron a Jesús, cómo lo crucificaron, cómo lo pusieron en la tumba. Pero Tomás estaba poniendo más su fe en los hechos y no en quién era Jesús. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho un comentario así como el que hizo Tomás? Hasta que yo no vea, no creeré. Que decimos no hay suficiente evidencia, simplemente los milagros no pasan, no es que yo pueda ver a Dios para creer que Él existe. Y los milagros es aquello que pasa fuera de lo que conocemos, fuera de lo que nosotros creemos que es la verdad o la realidad. Nuestra fe no es ciega, de hecho hay suma evidencia científica de fuentes externas a la Biblia que prueban la resurrección, por ejemplo. Y simplemente nos podemos enfocar en las leyes de la naturaleza. ¿Cómo es posible que todos estos factores que existen en el mundo se hayan alineado perfectamente para que nosotros estemos hoy aquí? Las probabilidades de que eso pase son prácticamente imposibles. Y aquí está la pregunta. ¿La Biblia nos está diciendo la verdad? Y la verdad es que Dios existe, nos creó a su imagen y a su semejanza. Desafortunadamente nos quedamos cortos de su gloria, nos separamos de Él, pero afortunadamente en su gran amor y en su gracia mandó a su Hijo único y perfecto a vivir aquella vida que nosotros jamás íbamos a poder vivir. Sufrió una muerte terrible donde pagó el precio por nuestra culpa y nuestros pecados, y que todo aquel que ponga su fe en Él jamás se pierda, pero que tenga
vida eterna. Y aquí tenemos dos opciones: aceptar la verdad o simplemente negarla y rechazarla. Si nosotros decidimos que no es verdad, debemos de apostar que estamos seguros, porque esto puede involucrar nuestra eternidad. Por eso debemos de tomarnos un tiempo para meditar algo tan serio. Las dudas nos dan la oportunidad de meditar y tomar una decisión más razonable. Tenemos que darnos la oportunidad de examinar nuestra fe y de que Dios nos guíe, nos llene de sabiduría y entendimiento, lo suficiente para saber quién es Él y de lo que Él es capaz, el Shaddai, Dios Todopoderoso. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con Tomás una vez que le demostró quién era Él? Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Juan 20:29. A veces no lo tenemos que entender todo para tomar un paso de fe y decidir poner nuestra confianza en Dios. Debemos de usar nuestras dudas como una oportunidad para examinar nuestra fe y empezar a construir una fe más sólida y más fuerte. No cometas el gran error de que tus dudas te separen de Jesús. Y la verdad es que la Biblia nos revela lo suficiente para saber quién es Jesús y para que nosotros podamos ser salvados por medio de Él. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Juan 20, 30, 31. Si tú estás hoy aquí, respirando y viviendo, es porque Jesús lo está permitiendo. Él es el que pone el aire en nuestros pulmones, el que hace que nuestro corazón esté latiendo. Él decidió dar su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y esa es la verdad. No tienes que tener todas las respuestas o tenerlo todo resuelto para poner tu fe en Jesús. Dios hoy te está dando una oportunidad de hacerlo y te invito a que lo hagas. Aquí vamos a estar todos los creyentes y su pueblo para acompañarte y darte todo el apoyo que necesitas. Que Jesús te bendiga, toda la gloria y poder a nuestro Señor y Salvador. Amén.